nos quedamos por el carácter científico de la historia. Vamos a ver ahora primero la definición de ciencia y luego cuáles son las ciencias auxiliares que la historia utiliza para poder fundamentar todo lo que sería las descripciones, las narraciones, la parte pictórica de la información que presenta en sus libros y que presenta en documentales y todo esto, ¿verdad? Es decir, lo que va a servir a la disciplina para sacar pues fuentes primarias, secundarias y hasta terciarias. En cuanto a carácter científico, primero lo que debemos tener claro es el concepto de ciencia. Ciencia viene del latín cire, que significa conocer. Cire significa conocer, por tanto, es todo conocimiento sistematizado a partir de cualquier campo de estudio, ¿verdad? Y se requiere, pues, entonces hacer un ejercicio de organización, donde yo sistematizo, estructuro el conocimiento que obtengo, primero como experiencia sensorial, pero que después se convierte en un conocimiento objetivamente verificable. Es decir, requerimos partir de la experiencia, del fenómeno, de los eventos cotidianos, para poder ejercer pues la recabación de los datos que nos servirán para tomar pues la habilidad de poder analizar, sintetizar, incluso predecir eventos. Entonces, la ciencia nos ayuda a esto. Y por un lado, pues tenemos una clasificación clara, quizá desde primaria. Nos enseñan que hay dos tipos de ciencias, la ciencia pura y la ciencia aplicada. Y la diferencia es muy simple, que las ciencias puras son exactas, las aplicadas son subjetivas. Las ciencias puras estudian la naturaleza, mientras que las aplicadas estudian el fenómeno humano. Entonces aquí hay algunos ejemplos por cada una de las ramas, ¿verdad? Física, biología, química, matemáticas, astronomía, por el lado de la ciencia pura, psicología, economía, antropología, política, por el lado de ciencias aplicadas, y evidentemente la historia debería estar entonces en las ciencias aplicadas, ¿verdad? Porque estudia el fenómeno humano y a veces puede también pecar de subjetiva, es decir, que pueden haber opiniones de historiadores, por lo cual yo siempre hago énfasis en lo siguiente. A veces me dicen, Lick, ¿por qué capítulo del libro vamos? Vamos por el temario, es decir, yo tengo un temario que cumplir y yo fundamento el temario en base a diferentes autores. No puedo tomar un solo autor porque un autor puede estar sesgado. Tengo que contrastar diferentes fuentes para obtener la opinión más común entre los diferentes escritores y a partir de ahí ya empezar a poder explicarlo. La academia se funda hoy en día con este ejercicio ecléctico de tomar lo mejor de cada autor para poder ensamblar la asignatura, ¿verdad? Y lo primario que nos dan es un sílabus para empezar a rellenar con el contenido, con las mejores fuentes que puedan haber cercanas, ¿verdad? Porque hay fuentes excelentes fuera, pero no son más difíciles de conseguir. Por lo cual las fuentes cercanas, por lo menos, por si alguien va a una librería, sepa a qué libro referirse. Pues, por lo tanto, no vale la pena solamente basarse en un autor, porque podemos caer en el sesgo, en un sesgo de creer que este autor tiene toda la verdad respecto a un fenómeno y podría ser que esté opinando incluso cosas personales, es decir, una opinión subjetiva. Entonces debemos ser cuidadosos con el tema de la investigación científica porque podemos caer en este error. Etimológicamente, proviene la palabra historia de historeo o histor. Histor o historeo en griego, sin H, solo comienza con una letra I, histor. Y la palabra historeo, que significa pues investigar, inquirir, interrogar. Hace referencia pues a este ejercicio de recabación de datos para luego describir fenómenos. De la misma palabra historeo, histor, vienen palabras como historema, que es la narración sobre algo en el mundo griego, o la palabra históricos, que se refiere a todo aquello que se da por indagación, a todo aquello que surge de la investigación. Por ejemplo, decimos, este es un conocimiento histórico, significa que surgió del ejercicio de la historiografía, que es la historia escrita, el ejercicio de transcribir la realidad a una descripción, ¿verdad?, de forma escrita, o incluso hoy en día, pues, de forma digital, por video, fotografías. Todo eso también es historiografía. También la palabra historión significaba en el mundo griego prueba o testimonio, por lo cual queda esta palabra histor como una primera etimología. Por ahí leí en algún artículo que también existe otra posibilidad de etimología, que es la etimología que llamamos la de la palabra histos. La palabra histos que se utiliza para hablar de la histología.
La histología es la ciencia de la medicina que estudia los tejidos. Pero algunos creen que la palabra histos, que se utiliza en la medicina, puede haber dado también origen a la palabra historia, porque la palabra histo significa pues algo que está entrelazado. Tejido es algo que está entrelazado. De hecho, la palabra tejere o texere en griego, pero en el latín, la palabra texere significa hilar, traslapar hilos, poner uno encima del otro, es decir, costurar, pues. Y por lo tanto podríamos sacar a partir de esa etimología, quizá forzando un poco el concepto, diciendo que la historia es un conjunto de hechos entrelazados, están conectados y por tanto un evento se relaciona con el siguiente, ¿verdad? No son hechos desconectados, sino que un evento es causa quizá de lo siguiente. Bueno, es una etimología que digo no es tan popular, solo la leí por ahí y me pareció interesante. Puedo considerar también esa etimología de la palabra histos. Bien, ¿qué es historia? Un concepto un poquito general. La historia es un conocimiento vital, importante como le dije al inicio, que quiero que se hagan con el gusto de pensar que la historia es importante, no es un conocimiento solo para llenar un examen. De hecho, el objetivo de la clase no es tanto llenar el examen. El objetivo de la clase es que conozcan los diferentes sistemas de pensamiento a lo largo de la historia de Honduras, sobre todo lo que definen los sistemas de pensamiento en Honduras, pensadores, personajes, causas, consecuencias, y que podamos enlazar estos eventos, comprenderlos bien. La historia, por tanto, nos ayuda a identificar, ¿verdad? A identificarnos con el ser humano, para poder saber el hecho histórico, cuándo ocurrió, ¿verdad? Es decir, el tiempo y dónde ocurrió, el espacio. Es un conocimiento que no le concierne solamente a los historiadores, sino nos concierne a todos. Todos debemos de alguna manera aprender, aunque sea algo de la historia. Si usted es psicólogo, tiene que conocer la historia de la psicología. Si usted es administrador, tiene que conocer la historia de la administración. Incluso si usted trabaja en una empresa, seguramente va a tener que conocer la historia de la empresa. La mayoría quizá de ustedes se habrá leído quizá un poco hasta la historia de la universidad. Es decir, la historia tiene su gusto y también tiene su objetivo, ¿verdad? Que es básicamente informarnos de aquel conocimiento que puede ser también fundamental. Por lo cual, como dice este concepto, nos concierne porque se genera la reflexión no solamente sobre el pasado, sino también sobre nuestro presente y el porvenir. Ahora, ¿cuáles son estas ciencias auxiliares de la historia? Voy a mencionar rápidamente las que ya conocemos. Las que ya conocemos y las que yo creo que falta que afianzar un poquito, siquiera con un ejemplo, para que conozcamos un poco de estas ciencias auxiliares. Quizá de las que considero que hay que afianzar, la más conocida quizás sea la grafología. Y quizá la heráldica, que es otra quizá ciencia que quizá muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad? Y otra que considero que son un poco menos conocidas. Las más conocidas son las que están en letra normal y las que están en negrita son las que voy a explicar incluso con ejemplos. Primero está la antropología. ¿Qué es la antropología? Es la disciplina, la palabra antropos significa hombre, ¿verdad? Y luego significa ciencia, estudio, tratado, ¿verdad? Tiene como 19 significados distintos en el griego, argumento, razonamiento, ley, ¿verdad? Por lo cual se refiere a la ciencia que estudia al hombre, al antropos. Ese es el objeto de estudio. Está la geografía, que la palabra geo viene de gea, que significa tierra, ¿verdad? Y grafein que significa escritura. También grafos, también significa escritura, lo escrito, ¿verdad? Por lo cual, geografía es la descripción de la superficie de la tierra. Lo que intenta es describir los relieves de la tierra, la parte más superficial. Porque hay otra ciencia semejante, también auxiliar de la historia, que se llama geología, que es la ciencia que estudia la composición del planeta. La composición del planeta en sus minerales, en sus elementos, sus capas, ¿verdad? Para poder definir muy bien y describir lo más interno del planeta. Es la ciencia de los minerales, por así decirlo, de las rocas, de las piedras y de la superficie. Así que la geografía sería más bien una rama dentro de la geología. La arqueología, que la palabra arcaios significa antiguo, ¿verdad? Aquello que es antiguo, y logos, que significa ciencia, por tanto es aquella ciencia que estudia todo lo que el hombre ha fabricado en el pasado, desde las vasijas, las tablillas, ¿verdad? Los monumentos, las pirámides, las mastabas, toda la arquitectura, pintura, escultura, tejidos
y hasta libros. Todo eso lo estudia la arqueología. Todo lo que el hombre ha hecho en el pasado. Se dice que el hombre es como el rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en cultura. Por lo cual, todo lo que el hombre ha tocado en el pasado, ¿verdad?, tiene un cierto grado de valor en el futuro. Hasta la piedra más tosca, fea, del paleolítico, hoy tiene un valor histórico. Hasta esa piedra medio tocada por el hombre, tiene un valor histórico hoy en día. Y hasta pagan buena cantidad de dinero si alguien descubre otras piezas de esas. Entonces, para que vean el valor que puede llegar a tener. Está también la psicología. La psicología viene de la palabra psique, que significa mente, aunque hoy en día la definición se ha ampliado bastante con la aparición de las nuevas escuelas, que van a seguir obviamente ampliando el horizonte. Originalmente la psicología solo estudiaba la conciencia humana, por eso la psique que es la mente o conciencia humana. Pero después se le va a agregar la neurología, la medicina, la fisiología, que le van a ayudar como ciencias auxiliares para cimentar una psicología aún más amplia, más profesional, diría yo, y más exacta también, porque está más ligada a las ciencias de la naturaleza. Por lo cual, hoy sería más bien una definición más clara. La psicología estudiaría los procesos psicomotrices de la memoria, del aprendizaje y del intelecto humano, ¿verdad? Y la conducta también, evidentemente, la conducta humana. Al menos esos 4 elementos primordiales. Conducta, inteligencia, aprendizaje y memoria. Por lo menos eso. Está también la economía. La economía es la disciplina, viene de la palabra oikos, que hacía referencia a hogar o a recursos. Y nomos, viene de nomón, que significa guía o regla. Así que se refiere a las reglas o normas de la buena administración del hogar o de la buena administración de los recursos. Por lo cual la economía estudia eso. Estudia la buena administración de los recursos. La demografía. La demografía viene de la palabra griega que es demos. Demos significa literalmente pueblo. Y grafén, que ya dijimos que es escritura o representación gráfica, por lo cual en este caso la demografía estudia las poblaciones, describe las poblaciones, ¿verdad? Dónde habitan, ¿verdad? Cuántos hay, y lo hace mediante la estadística, mediante la matemática, mediante la geografía. Hace uso de estas herramientas para poder hablar de las poblaciones. Y evidentemente la cultura. La sociología es la rama que estudia la sociedad. Así de simple. No hay mayor. Le doy la misma definición que dio Augusto Comte. Es la ciencia de la sociedad. No hay otra definición más clara que esa. Y las otras que están en negrita, que son ciencias que considero que son un poco menos conocidas. Quizá de entre todas ellas, tal vez alguna como la genealogía, quizás sí la conocen, ¿verdad? Grafología también, ¿verdad? Pero voy a explicar estas que están enumeradas aquí en negrita de una forma un poquito más amplia, colocando una imagen y un ejemplo al menos, ¿verdad? Para explicar en qué consiste y hasta qué grado nos ha ayudado para el estudio de la historia. Veamos entonces estas otras ciencias auxiliares a continuación. La grafología. La grafología no se le puede considerar una ciencia exacta, es subjetiva, es aplicada, y es una ciencia que se puso en duda incluso, de si era realmente una disciplina o ciencia. Sin embargo, ha tomado mucha importancia, sobre todo para servir de apoyo en la investigación forense. También, obviamente, lo utilizan algunos grafólogos para ganar dinero leyéndole la firma a las personas. Pero la idea es que en la grafía o en la escritura guardamos, según los grafólogos, parte de nuestra personalidad. Lo que hay en la firma o lo que hay en la forma en que escribimos las palabras está grabado parte de lo que somos a nivel psicológico. Eso es lo que nos dice la grafología. Entonces, imaginan ustedes la importancia que tiene poder leer una firma desde la perspectiva psicológica para entender un personaje histórico. Por ejemplo, entender cómo era la psicología de un Hitler a través de su firma, de sus cartas, cómo era un José de Silo del Valle a partir de sus cartas, de qué tipo de quizás, no sé, hasta de preocupaciones o problemas tuvo para que su letra fuera así, ¿verdad? La firma de Morazán, que la tenemos, la firma de Cristóbal Colón, que la tenemos, para poder leerla e interpretar cómo era su personalidad, conocer un poco más de estas personas. Y lo que hacen es normalmente presentar manuales donde ponen de ejemplo algunas firmas y van diciendo qué pasa si yo represento la firma de tal forma. Voy a emplearlo para mostrarles un ejemplo. Aquí, por ejemplo, dice, ¿verdad? Está la firma de Juan González de diferente manera, con diferentes tipos de letra. Miren, Juan González. Varias personas llamadas
Juan González, pero con diferentes tipos de letra. Entonces dicen, si es ancha la letra, significa que es una persona estratega. Si escribe con mucha presión sobre el cuaderno, es extrovertido, se siente atraído por lo material. Si es una presión muy débil, es inseguro y tiende a criticarse a sí mismo. Si subraya su nombre, en alguna parte, en la parte de abajo, por ejemplo, la letra Z, está subrayando abajo, es ambicioso. Depende de la opinión general y es susceptible a críticas. Por ejemplo, si alguien subraya en la parte de arriba, es vanidoso, orgulloso, tiene metas altas. Si le hacen una colita a la última letra y la alargan, es precavido, intolerante con las críticas y las órdenes. Y si tacha la firma, es descontento consigo mismo, susceptible y se autocritica. Yo soy esa última firma, la firma mía, le pongo una Z encima, ¿verdad? Y realmente soy bien autocrítico. Por esa razón creo que tiene mucha veracidad lo que hacen hoy en día los grafólogos y vale la pena como disciplina auxiliar. Siguiente. Y por cierto, también dicen de que se hace la letra acostada hacia adelante, que es alguien que pasa muy preciso. Si se hace la letra hacia atrás, es alguien muy distraído. Si se pasa del margen, es alguien que tiene mucho afán por lo que viene, ¿verdad? Le gustan los cambios drásticos, rápidos. Y si escribe antes del margen, ¿verdad? Significa que es alguien que tiene temor a los cambios, es alguien que le cuesta, frena, obviamente no quiere cambiar su status quo, quiere mantenerse tranquilo. Hay muchas cosas como eso. Yo les aseguro que si se toman el tiempo de bajar un manual de grafología y analizar las firmas suyas o las de un familiar, a partir del manual, se van a asombrar al nivel a que han llegado, ¿verdad? En el análisis psicológico de las firmas, para que tengan una idea. Siguiente disciplina, la sigilografía. La historia ocupa la sigilografía para estudiar los sellos antiguos. La palabra sigilo hace referencia, viene del latín sigillum, es el nombre que se le daba a los sellos. La palabra sello, ¿verdad? Viene de sigillum y a la vez sigillum también se utilizó como sinónimo de oculto, sinónimo de secreto, ¿verdad? Por lo cual eso explica muy bien la naturaleza del sello. El sello servía para plasmar, ¿verdad?, el escudo familiar o del rey o del imperio, ¿verdad?, e incluso papal, escudo papal. Y lo que hacían es amarrar primero el pergamino, ¿verdad?, o en este caso la tela, porque normalmente en la Edad Media se escribía ya en tela, con tinta, ¿verdad?, indeleble, y se enrollaba y se amarraba muy bien, ¿verdad?, y en las últimas dos colitas de la cuerda se le ponía el sello en cera o en bronce, de tal manera que tenían que romper la cuerda o romper el sello para realmente poder leer el contenido de la carta. Era una manera para darle solemnidad a lo enviado, para asegurar que realmente es un contrato original, ¿verdad? Y también para poder guardar un poco la secretividad. Si un contrato se rompía en el camino y llegaba roto el sello, ese tratado quedaba invalidado. Y era así de simple. O cualquier plan de gobierno quedaba invalidado y se informaba rápidamente que llegó roto el sello y que por tanto había sido interceptado. Y era la manera más fácil de poder asegurar que la correspondencia fuera respetada. Hoy en día, pues algunos países seguían utilizando, ahí por los años 40, usaban la cera todavía para sellar la parte de la entrada del sobre, para evitar que las cartas fueran leídas. Se seguía utilizando. Y en la actualidad, la Iglesia Católica lo sigue utilizando con las famosas bulas, las bulas papales que envían o el Papa o los obispos para nombrar cargos en la Iglesia. Lo siguen usando hasta el día de hoy. Siguiente rama, la diplomática. La diplomática, la palabra diploma en griego, significa algo que se puede doblar, por lo cual es la ciencia que estudia los documentos, es la disciplina o arte de los documentos, ¿verdad? Ya que la palabra ica hace referencia a tratar sobre, es decir, que todas las palabras que terminan en ica significa relativo a, así que relativo a lo que se puede doblar. Es una disciplina, por tanto, un arte que estudia los documentos antiguos. Siguiente rama, la papirografía. La papirografía, pues, estudia los documentos hechos en papiro, que es esta fibra que se aplastaba a partir de la planta del mismo nombre, papiro, que crecía en las riberas de los ríos, en lugares como el río Nilo, o incluso una ciudad muy famosa al norte de Israel que se llama Biblos. La ciudad de Biblos, que se supone eran los principales productores de este tipo de material para la escritura. Incluso algunos asumen que la palabra libro procede
de este lugar, de Biblos, de la región de Biblos, o un pueblito llamado Biblos, que se dedicaba a producir pergamino. En este caso, pues papiros, mejor dicho, porque el pergamino es hecho con cuero. La iconografía. Estudia los iconos. La palabra icono en griego significa imagen. Por tanto, estudia todo tipo de representación pictórica, toda imagen. En este caso le muestro dos tipos de imagen, una hecha con tinta y otra hecha con azulejos, hecha con cerámicas de colores, ensamblando al personaje que querían representar. De hecho, el personaje que está ahí es el emperador Constantino. Pero no, es el emperador Carlomagno, se me está escapando, es el emperador Carlomagno, el del Renacimiento carolingio. Y a la par se encuentra pues también la representación de las artes liberales, ¿verdad? Están las 7 artes liberales en círculo alrededor pues de los grandes maestros de la época. Siguiente rama, la genealogía. La genealogía estudia la ascendencia o descendencia familiar. Era tan importante la familia que si alguien faltaba al honor de la familia, lo borraban del abolengo, lo borraban de la lista de la familia, para que no fuera a deshonrar a la familia misma. Hoy en día hemos perdido ese nivel de respeto a la familia. Hoy nos vale, hacemos el ridículo incluso en las redes sociales a costa de que van a incluso nuestros propios padres quizás sentirse ofendidos con lo que hacemos. Tenemos que aprender a guardar el honor de la familia, lo estamos perdiendo drásticamente. Ya nadie respeta ni siquiera a los parientes, no se respetan en la familia. Y antes era una situación muy fuerte, al grado que, no sé si ustedes se han fijado, que las principales familias más poderosas de Honduras, ¿verdad?, han sido poderosas porque se han mantenido unidas. ¿No han escuchado hablar de los grandes apellidos de este país? Cafi, Larach, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los Moncada, los Riz, los Facusé, ¿verdad? Los Flores. Es decir, estas grandes familias, que son obviamente familias que han guardado la tradición y se han protegido unos a otros. Es decir, familias que traían esta tradición desde afuera, porque muchos de ellos son de origen, pues, turco, ¿verdad? Muchos de ellos son turcos que vinieron, incluso judíos que han venido a vivir en Honduras y que obviamente han traído este respeto a la familia, cosa que los hondureños no hemos respetado muy bien el resto de los que hemos nacido acá y que entonces tenemos esas ascendencias. Pero es importante restaurar un poquito el sentido del respeto a la familia, ¿verdad? Cuando queda a veces más tiempo, yo les dejo un proyecto a los chicos. Dime. Y también cuando las familias son unidas, se crecen en grandes potencias también. Exactamente. Por eso generan industrias. Es que lo ideal sería ayudarse mutuamente en familia, no que cada uno por su lado. Sobre todo porque algunos están ahogados en deudas y quizás necesiten apoyo. Y quizás otros estén muy cómodos, tranquilamente con sus trabajos y pudiendo generar ideas para ayudar a otros. Imagínense que antes había empresas familiares, que panaderos, que zapateros, que costureros, y todos en familia trabajando en función del rubro que habían generado. Así aparecieron los primeros grandes burgueses, ¿verdad? Con las grandes familias que se apoyaron unos con otros. Lo que pasa es que hemos perdido... grandes empresarios. Exactamente. Se hacen grandes empresarios. Exactamente, grandes empresarios. Entonces, eso es una cuestión que no podemos perder de vista, la importancia de la familia. No quiero decir con esto, ojo, no quiero que se malinterprete, no quiero decir con esto que, no, claro que no. Hay que poner en los cargos públicos a mi familiar. No significa eso. Significa que si yo tengo una empresa y es mi empresa fundada por mí, yo al primero que tengo que llamar es a mi familiar. Yo debo darle oportunidad a mi familia, en mi empresa, ¿verdad? Pero si estoy en cargo público, no. Si estoy en cargo público, no, porque eso se mira como antiético. Eso es un delito ético, ¿verdad? Querer poner a alguien en un cargo público porque yo de repente soy el jefe del departamento. Eso no es moralmente correcto. Y solo porque la familia. Exactamente, no podemos caer en este delito que llamamos nepotismo. El nepotismo es dañino socialmente hablando. Si no, miren este país, cómo ponen a gente que a saber si será idónea en cargos solamente porque es hijo de, ¿verdad? Como la famosa hija de Watson, ¿verdad? Que ha sido puesta ya en 2 cargos distintos y de 2 líneas completamente distintas. Pareciera, no sé si es que tiene la preparación o es una paracaidista, donde la pongan ahí se va. Pero lo cierto es que por ser hija de don Watson, el que le ayudó a Juan Orlando a quizás reelegirse, ¿verdad? La han puesto en ya 2 cargos distintos. No sé si la habrán renunciado de una o tendrá los 2 sueldos también, porque esa es una situación que nunca se sabe.
Entonces, ese nepotismo no puede persistir en una sociedad si queremos salir bien con el desarrollo. Tiene que llamarse la gente más idónea a los cargos. Si no, el país nunca va a progresar, ¿verdad? No cometer esos errores. Pero si yo tengo mi familia y digamos que abrí una empresa, no sé, de tortillería y todos quieren venir a tortear conmigo, vénganse pues, a tortear conmigo. Nos montamos una mega empresa de tortillería. Al final, máster, cuando una familia es así, que el que está arriba pues apoya al pequeño, si solo porque es su familia, al final toda la familia se ve afectada, porque el fraude de uno es el fraude de todos. Exactamente. Entonces, exactamente, porque si van a correr a uno por ese delito, lo van a correr a todos y todos van a salir damnificados. Es mejor respetar la competencia de los cargos públicos, ¿verdad? Y pues en lo privado, pues cada quien administra como quiere. Estamos en nuestro derecho, pero cuando estamos en el común, tiene que haber transparencia. Y porque fíjese, licenciado, que aquí en una universidad en Juticalpa había un que era el director, y tenía toda la familia, al final toditos salieron, desde el más chiquito hasta el más grande. Como era la misma familia. Exactamente. Al cambio de sistema, termina la familia siendo damnificada. No, tenemos que dejar que cada uno con su propia competencia pueda llegar a donde quiere, ¿verdad? Pero no podemos promover este sistema de corrupción. Bien, prosigamos. Licenciado, disculpe. Dime. Tuve problemas con el internet, hasta ahorita me pude conectar, no sé si alguno de mis compañeros le informaron. No recuerdo que alguien me haya avisado de alguien. Berceli no le informó. Berceli. Bueno, te voy a tener en mente al final de la clase, me acuerdas, para permitirte ahí. Al final de la clase miramos. Bien, en este caso quiero hacer cita también de una película muy famosa que todo el mundo conoce, la película de Harry Potter. En la película de Harry Potter, Sirius Black lo lleva a él a la habitación de la familia donde estaba el árbol genealógico en la pared. Y habían rostros de la familia quemados. Es decir, también tenemos que aprender a respetar el honor de la familia. Y el ejemplo de Harry Potter pues enseña de que para la familia de los Black, que Black haya caído, que el Sirius Black cayera preso, esa era una deshonra familiar y por tanto lo borran, ¿verdad? Y lo borran hasta de la herencia, lo borran completamente, porque también hay que enseñar a las futuras generaciones a que hay que respetar la memoria de la familia. Yo tengo un amigo, y con esto cierro el tema de la genealogía, hubo una anécdota muy cercana, un amigo en San Pedro Sula, de una familia de mucho renombre, ¿verdad? Un apellido de mucho renombre, que ellos son más de 50 familiares con el mismo apellido, vaya, suponiendo que se llama Castro, el apellido de ellos. Entonces tienen los Castro López, los Castro Méndez, los Castro Pérez, y entonces ellos deciden una vez al año reunir a todos los miembros de la familia, los más de 50 que son, y cada pareja llega con su esposo, que es ajeno a la familia, con sus hijos, con sus nietos, y llegan todos a reunirse alrededor de la señora más anciana de la familia, la abuela. Y todos hacen un picnic y llevan cada uno su camiseta con Castro Pérez, Castro Salazar, Castro tanto. Entonces ponen los apellidos combinados para que cada uno sepa a qué familia pertenece y así se conocen todos los familiares, ¿verdad? Y mantienen esa unidad. A mí me pareció fabuloso ver algo así, ¿verdad? En una situación donde en Honduras ya no se respeta la familia y pasamos tan desunidos. Necesitamos hacer valer la familia, que es la célula de la sociedad, como lo hemos dicho muchísimas veces en tantas disciplinas. La paleografía estudia la escritura antigua. La palabra palayos, ¿verdad? O paleo, que viene de palayos, significa antiguo también, ¿verdad? Entonces estudia todo lo que está escrito, no importa el material, ¿verdad? Pero originalmente es en pergaminos, es en libros antiguos y en papiros. También va de la mano por ahí, ¿verdad? Y claro que el papiro se estudia desde la papilografía, pero también la escritura es válida para la paleografía. Son los que se dedican a restaurar los escritos también, los que prestan este gran servicio forense de agarrar en cámaras al vacío con guantes, tapabocas y todo el cobertor corporal, a tocar con pinzas y a ensamblar aquellos pergaminos valiosísimos de la historia que quisieran restaurarse el conocimiento y sacarlo de ahí para mantenerlo en la cultura. Como hicieron, por ejemplo, con el famoso Evangelio de Judas, que se hizo un documental en Nat Geo, donde ellos restauraban este pergamino como que era un rompecabezas, pieza por pieza, ¿verdad? Ensamblándola, una labor ardua cuando están los pergaminos que son a veces fragmentos, pedacitos de papiro, ¿verdad? Que van ensamblando y van viendo cómo va quedando la manchita para ver qué letra se va a ir formando,
¿verdad? Y como que fueron rompecabezas, lo ensamblan y después hacen como ustedes también en la imagen de arriba, del lado derecho, ¿verdad? Pegan estos pergaminos que sean medio restaurados en otras páginas. Y así se va cuidando lo poco que va quedando del conocimiento. Se digitalizan, como pueden ver la digitalización del papiro que está en la parte de abajo, ¿verdad? Para dejar obviamente la posibilidad de seguirlos estudiando ya a nivel digital. Siguiente rama ciencia auxiliar de la historia, la epigrafía. La epigrafía estudia todo tipo de inscripción en piedra. Eso es lo que estudia la epigrafía. Todo lo que está por encima de la piedra, ¿verdad? Epi significa sobre, ¿verdad? Escritura sobre, en este caso el material más común es piedra, pero aunque también puede entrar la madera, el mármol, ¿verdad? Cualquiera de estos materiales detallados, ¿verdad? Hay mucha información guardada. Hay mucha información guardada en las paredes, en las columnas, ¿verdad? En fragmentos, en tablillas, que se deben extraer también el conocimiento y entenderlo también. Por ejemplo, aquí les puse de ejemplo yo algunas imágenes de la Edad Media, ¿verdad? Algunos escritos en latín y esta en la imagen más grande, que son las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego, ¿verdad? Y la letra alfa y omega del griego también, y esa corona viene a simbolizar a Jesucristo, ¿verdad? Según los antiguos cristianos. También la epigrafía estudia lo que es grande, no solamente lo chiquito, sino también lo que es grande. Por ejemplo, las famosas líneas que están en el Perú, las líneas de Nazca, que son estas famosas líneas hechas por quizá indígenas del Imperio Inca, representando, por ejemplo, hormigas, representaban, ¿cómo se llama?, arañas, ballenas, monos, ¿cómo se llama?, también representaban espirales, ¿verdad?, símbolos que reflejan como que fuera la ola del mar. Hay muchos símbolos en todo eso. Normalmente son insectos, colibrí también, el colibrí también está representado, ¿verdad? Y hasta el ser humano, como pueden ver en esta montañita, es una imagen aérea de una montaña, y en la subida de la montaña está dibujado un ser humano, pareciera ser un ser humano, que está levantando la mano hacia el cielo, con dos ojos bien grandotes, una cabeza que parece la cabeza de un extraterrestre, ¿verdad? Y es una imagen humanoide grabada desde el pie de la montaña hasta la parte de la cúspide de la montaña. Eso también es estudiado, se trata de indagar qué simbolizaba todo este tipo de inscripciones sobre la superficie de la Tierra. Siguiente rama, la heráldica. La heráldica, como ciencia auxiliar de la historia, pues estudia dos cosas. Originalmente estudiaba los escudos, pero luego se aplica a los apellidos. Así que la heráldica hoy en día estudia los apellidos. Anteriormente en la Edad Media estudiaba la manera de poder hacer un escudo para la nobleza. Pero como los escudos representaban comúnmente el nombre de la familia, entonces en este caso el escudo está muy íntimamente relacionado con el apellido. Como por ejemplo, en este caso estoy representando el apellido llamado Castresana, que es un apellido español, y la palabra Castresana, ¿verdad? Así como mi apellido que es Castro, hablo del apellido que he investigado, que es el mío, ¿verdad? Simboliza el castillo o el castrum, que es un campamento, y por eso colocaban una forma de castillo dentro de la imagen, ¿verdad? Y así, cada familia va tomando el apellido, sea o del anterior miembro de la familia más antiguo, o de alguna leyenda familiar, o de una actividad a la cual se dedicaban, o de una región donde vivían. Por ejemplo, la familia Peña es porque vivían cerca de grandes peñoles, como le llamaban los españoles, que eran lugares donde habían grandes piedras. La familia Peña. La familia Salazar porque se dedicaban a sacar sal del mar, de Salazar. Y así cada nombre, cada apellido va tomando ese significado. Yo les invitaría, ¿verdad?, de manera así personal, que investiguen su apellido, sobre todo que entren a páginas como heraldaria.com, heraldaria, donde van a poder buscar el apellido y se van a poder enterar cuándo fue la primera vez en documentos históricos que se menciona el apellido. Van a poder saber de dónde procede y de qué tipo de origen racial es. Es decir, si es español, si es árabe, si es turco, si es, ¿cómo se llama?, inglés, si tiene orígenes alemanes. Nunca sabemos de dónde pudo haber surgido el apellido. Por ejemplo, yo siempre creí que Castro era de origen español, ¿verdad? Y de hecho, en gran medida, sí es en un 80-90% de origen español. Pero también tiene un origen, ¿verdad?, de los antiguos habitantes que llegaron a Burgos. Entonces es importante saber, ¿verdad?, de qué procedencia venía esta gente que fueron habitados en Burgos. Se formaron la primera familia que heredaría el origen del apellido Castro, Castilla, Castelar, todos esos apellidos derivados de este mismo apellido.
Entonces, igual, el reino de Castilla toma el nombre de estas familias, porque la gente que era de este apellido, Castelar, Castilla, Castellón, todos estos apellidos eran de origen noble. Entonces van a obviamente estar en la parte central de lo que sería España. Importante averiguar el origen del apellido. Les aseguro que se van a asombrar, ¿verdad? Y van a encontrar datos interesantes. La onomástica es una rama de la historia que estudia los nombres. En este caso, pues es el significado del nombre. También pueden buscar en páginas como la Esperia, la página llamada Esperia, que es un banco de datos, que me parece un genial banco de datos, de las lenguas paleohispánicas y contiene pues varias categorías, entre ellas una base epigráfica de escritura antigua, una base de monedas, numismática, una base de nombres, onomástica, ¿verdad? Y bibliografías, por lo cual en esa área o categoría de onomástica usted puede entrar a buscar su nombre para conocer también el significado del nombre, ¿verdad? En el idioma original. Por ejemplo, si usted investiga se dará cuenta que quizás su nombre tiene origen griego, alemán, tiene varios orígenes, probablemente. Vaya, por ejemplo, las que se llaman Andreas, su nombre es griego, viene de Andrea, que significa la viril, es decir, la varonil, la que tiene fuerza, la que tiene fortaleza. Por esa razón, la palabra Andrea va a terminar siendo el símbolo de la virtud de la fortaleza. Investigar el valor del nombre. Y cuando pongan nombres a sus hijos, pónganle nombres bonitos, ¿verdad? Nombres que valgan la pena, que marquen. Fíjense que en el mundo bíblico, cuando a alguien le colocaban un nombre, el nombre determinaba su misión. Es decir, qué es lo que se espera que él hiciera en su vida. O incluso si Dios nombraba a alguien, como hizo con Abraham, el cambio del nombre de Abraham a Abraham es para darle una misión. El significado del nombre tiene también un origen relacionado con la misión que le delega. Igual Moisés, igual Elías, todos ellos tienen relación con una etimología que tiene sentido en su misión, toma sentido, mejor dicho, en lo que ellos van a realizar. Como el caso de Jesús. Jesús, el nombre de él significa Dios salva, y a eso vino, a salvar. Por esa razón, los nombres son importantes, ¿verdad? Pónganle nombres bonitos a sus hijos, no importa si es en griego, en mapuche, en lo que sea, en la lengua que sea, pero que tenga un significado bonito, porque cuando descubran el significado, les va a marcar de por vida, les va a marcar de por vida. Vale la pena. Y igual también está siempre la tradición de poner nombres bíblicos. La mayoría de nombres americanos son de origen bíblico, la mayoría. En la página de esperia.ucm.es, ahí les dejo para que usted pueda entrar a investigar su propio nombre o el nombre de sus posibles hijos, ¿verdad? Dejen de andar poniéndole Justin Bieber a todo el mundo, ¿verdad? O peor aún, ponerle Benito, un nombre de Esperia, ¿cómo dijo, Lick? ¿Cómo? Esperia, ¿cómo dijo? Esperia.ucm.es. Esperia.ucm.es. ¿Verdad? Igual en el PDF va a ir también de la captura para que ustedes puedan ver. Mi apellido es interesante. Es de Portugal. De Portugal. Vale la pena averiguar. Vale la pena. Yo después me entero que mi apellido es 80% español, pero un 20% de origen árabe. Es decir, cuando llegan los musulmanes invadiendo, algunos se quedaron a vivir en España, tuvieron hijos con los españoles y se generó la mezcla racial, por lo cual puede que tenga un pasado hasta gitano yo, ¿verdad? No sé de dónde proceda, pero el apellido, ¿verdad? De la mayoría de apellidos latinoamericanos proceden de ascendencia española, ¿verdad? Por lo cual hay que ver también este origen. Muchos tenemos apellidos también que tienen un origen judío, ¿verdad? Hay que averiguar el apellido materno también, para saber, conocer también el linaje por el lado de la madre. La numismática estudia las monedas. La moneda guarda mucha información, no solamente el perfil del gobernante, también fechas, lemas, frases, que nos ayudan a interpretar cuál era la visión del imperio, del reino en aquel momento. Por ejemplo, cuando yo hice para un estudio bíblico, traté de investigar una monedita llamada el sestercio, que utilizó Jesucristo para pagar el tributo cuando le fueron a cobrar y que le dijo a Pedro que pescara. Y de la boca del pez sacó una moneda que era un sestercio y con esa moneda pagó no solamente el impuesto de él, sino el impuesto del tributo de Pedro. O sea que le ayudó a Pedro a pagar la deuda. Que básicamente esa monedita valía 2 dracmas.
una monedita llamada sestercio. Y me interesó investigar cuáles serían las inscripciones que tenía. Y me voy dando cuenta que para el romano, el sestercio, por un lado tenía la efigie del emperador, pero atrás tenía algo que a mí me asombró. Y es que hay dos personas en esa moneda, una ayudándole a la otra. Es decir, para el romano, esa moneda simbolizaba la solidaridad. Por lo cual cae como anillo al dedo a lo que Jesús hizo, ser solidario con Pedro para pagarle el tributo al que le llegó a cobrar las 2 dracmas. Y le paga con una sola moneda que equivale a 2. Entonces, el símbolo de la solidaridad detrás de la moneda. ¿Qué mensaje se puede sacar de eso, verdad? Entonces, esa es la importancia de la moneda. De igual forma, también me tocó que investigar otra moneda famosa, que fue la moneda de Constantino, la moneda del emperador que va a dar la libertad de culto a la iglesia cristiana. Y me doy cuenta que la moneda por enfrente, pues tiene el rostro de Constantino, pero en la parte trasera trae un símbolo, que es el famoso símbolo que supuestamente él vio en el sueño y que mandó poner en todos los estandartes porque se le reveló en el sueño de que si ponía ese símbolo en todas sus banderas, iba a vencer. Es decir, el signo y la voz que él escuchó en su sueño, que le dijo, Inoc signo vinces, bajo este signo vencerás. Entonces, cuando él escucha el Inoc signo vinces, ¿verdad? Se da cuenta que es una forma de revelación, manda a poner esa figura de 2 letras griegas en todos los estandartes y gana una de las batallas. Entonces se quedó como prácticamente el logotipo de su imperio, ¿verdad? Durante el Imperio Romano. Vale la pena investigar las monedas porque tienen mucha información. En Honduras hay una moneda valiosa, que es la moneda que llamamos pues la bamba, ¿verdad? Le llaman, sí, el peso hondureño o la bamba hondureña, ¿verdad? Que es una moneda de plata, ¿verdad? Que mide 0.95. Tiene mucho valor ahorita. ¿Cómo? Que tiene mucho valor ahorita, le digo. Fíjate que no tanto en realidad, porque yo estuve investigando cuánto pagan por una de esas bambas y lo más que me podían dar son 50 pesos. No, está valorado 500 lempiras. 500 está ya. Ah, qué bueno. Va a ir subiendo. Créame que va a ir subiendo. Una joyería y el guárdenlas. Si tienen moneditas, guárdenlas, porque de aquí a unos 15, 20 años ya van a ver cuánto van a llegar a valer. Podrían llegar a valer hasta 1,000, 2,000, 3,000 lempiras. Hay monedas en Estados Unidos que valen $200,000, para que tengan idea del valor histórico que puede llegar a generar una moneda, ¿verdad? Sobre todo porque son durables y entre mejor esté la condición de la moneda, mejor. La mayoría de gente que se dedica a la numismática lo que hace es guardar las moneditas en pequeños sobres de plástico que ya venden para eso y los meten en álbumes y los van guardando para que quede ahí respaldo. Así como lo ven en esta pantalla, ¿verdad? Lo guardan las moneditas para que no se sigan oxidando, ¿verdad? Para que el aire no les entre y no dañe el metal y perdure mucho más tiempo. Si tienen monedas valiosas, billetes valiosos, guárdenlos, porque va a ser importante en el futuro, ¿verdad? Para los historiadores sobre todo, ¿verdad? Tener un respaldo como ese. Entonces, no desprecien la moneda. Miren que los 10 centavos, los 5 centavos que teníamos y el centavito, esos van a desaparecer tarde o temprano. De hecho, ya casi nadie los ocupa. Todo el mundo habla de pesos y casi nadie paga con monedas de centavito o de 5 centavos. Guarden esas monedas que están cayendo en desuso porque van a ser un legado para las futuras generaciones. No las desprecien. Aunque la vean tirada en el suelo, recójanla, llévansela, guárdenla, ¿verdad? Y verán en el futuro lo que va a pasar. Les digo porque al ver países en otros países cómo la numismática ha tomado importancia, y hoy en día las páginas como eBay, esas páginas que se dedican a vender productos como Amazon, hay gente que anda vendiendo ahí sus productos y venden monedas a través de sus medios. Consideren el valor que tiene la moneda también. En la efigie, la imagen del personaje que está en esta moneda es un poquito discutible. ¿Quién puede ser? No es Lempira, evidentemente no es Lempira, porque no tiene cabello largo y además anda usando un saco. Anda con saco, con plumas y cabello corto. Así que es un indígena, ¿verdad? Posterior durante la época quizá ya de colonia, pero donde el indígena ya se había adoctrinado. Entonces, algunos asumen que probablemente sea el famoso cacique Sicumba o cacique Socremba, que es el mismo nombre, es el mismo personaje, Sicumba o Socremba. Probablemente sea él, porque se cree que él es el primer indígena bautizado, el primer hondureñizado, por así decirlo, el primer civilizado,
que decidió vestirse ya como si fuera un español, por lo cual a él lo ponen como el efigie de un lempira, ¿verdad? No es lempira porque en principio el lempira jamás utilizó sacos. Si se fijan, se le ve el cuello del saco que utilizaba en aquel momento, en aquella época, ¿verdad? Por esa razón es que se asume que es el primer indígena bautizado y que aceptó el sistema de vida español. Por esa razón no hay que interpretar mal, ¿verdad? Habrá que esperar a ver qué otros estudios han hecho alrededor de la moneda. Pero hasta ahora yo lo que he podido leer es que es Sicumba, el famoso Sicumba. De hecho, en la página de Esperia, la misma página, ahí está la categoría de numismática, pues si algún día consiguen una moneda rara, ahí se pueden ir a investigar, ¿verdad? A ver de dónde procede, el año en que surgen, ¿verdad? Y a partir de esa ratificación puede llegar a dársele el valor a la moneda. Siguiente y última rama, la vexilología. La vexilología estudia las banderas. En este caso, pues hay páginas como vexilología.org donde le enseñan a uno cuando una bandera es adecuada, tiene buen diseño, y cuando el diseño está sobrecargado y más bien es hasta difícil interpretarlo. Por lo cual presentan modelos de las banderas que pueden surgir en el futuro, ¿verdad? Y además que aparecen también las banderas del pasado, explicadas sobre lo que simboliza cada uno de los colores, elementos, francas que contienen, ¿verdad? Es importante conocer. Por ejemplo, en Honduras hemos tenido, según recuerdo, dos banderas. La bandera de la Federación y la bandera de 5 estrellas, ¿verdad? Y escudos hemos tenido una gran cantidad de escudos que han ido evolucionando, donde donde no tenía la aljaba, donde sí tenía la aljaba, donde no tenía los árboles, donde sí le pusieron los árboles, donde solo había una puertecita de la mina de la Rosario, y después apareció la de San Juancito, ¿verdad? Donde aparece, ¿cómo se llama? 2 estrellas en vez de las 2 torres que representan los castillos de Omoa y San Fernando, de San Fernando y Trujillo, ¿verdad? Es decir, que han ido cambiando detallitos, ¿verdad? Que vale la pena también analizar. Bien, aquí viene una parte muy breve, se llama perspectivas del estudio histórico. Y es para explicar lo siguiente. A veces me han dicho que, vaya, tuve un estudiante que me dijo, Lick, fíjese que yo quiero estudiar arqueología, quiero dedicarme a ser arqueóloga, pero aquí en Honduras no veo ninguna carrera que sea para arqueología. Y le dije, no, ahí sí tendrías que estudiar al extranjero, pero te podría llevar una base en la carrera de historia. Te podrías llevar una licenciatura en historia, ¿verdad? Que sí existe en la UNA, y a partir de ahí, pues, te vas, ¿verdad? Entonces, en este caso, me dice, pero es que a mí no me gusta la historia, porque no me gusta leer tanto libro. Entonces, yo le hice ver a ella que no había una manera para aprender historia. Y pues, además de esto, pues, las diferentes fuentes nos dicen que hay muchas formas de poder entrar a conocer un poco de historia y poco a poco irse enamorando. A todos nos costó, a todos los que ahora damos historia o se han dedicado a ser historiadores, al principio no nos gustaba tampoco. Como todo ser humano, nos daba pereza ponernos a leer. Pero después de que nos acercamos por otras ramas, nos fue gustando poco a poco, indagando más y más, y cuando menos acordamos ya empezamos a leer a los libros incluso, porque ya no nos bastaba por el ansia de conocer lo que estaba quizá en fuentes alternas. Entonces quiero colocar cuáles son estas posibles caminos o perspectivas para empezar a sentir gusto por la historia. Número 1, la perspectiva anecdótica. Consiste en comenzar a estudiar historia solo a partir de aquellos hechos que tengan enseñanza o moraleja. Y yo pongo de ejemplo aquí, por ejemplo, a Pericles, el famoso Pericles, que es el estratega más grande de la historia, según lo que narran en el mundo antiguo, evidentemente, y ¿cómo se llama? Pasó a la historia como uno de los estrategas capaces de sostener una guerra, la guerra entre Esparta y Atenas, sin que el pueblo de Atenas lo sintiera. Es decir, la guerra se desarrolla prácticamente en las fronteras y la gente del pueblo seguía tranquila. Es decir, la gente seguía disfrutando, ¿verdad?, del arte en la era de oro, de la era clásica griega. Y este hombre logró sostener la economía, llevar a la gloria a Atenas durante ese tiempo. Es el siglo de los filósofos, es el siglo de los pensadores y los inventores, de los grandes matemáticos. Entonces logró cimentar esta cultura y tratando de lidiar con el problema de la frontera con Esparta. ¿Y cómo logró él?
no hacer que el pueblo sintiera el peso de la guerra. Muy simple, fue muy astuto, utilizó la diplomacia, se fue a los demás reinos aledaños que podrían servir de aliados a los espartanos y les va a dejar un tributo, les regala obsequios, ¿verdad? Y negocia con ellos tratados de paz para que no le vayan a prestar ayuda bélica al reino de Esparta. Así que Esparta se tiene que enfrentar solo a una Atenas fortalecida políticamente. Entonces enseñó básicamente que había maneras de parar la guerra aliándose con los mejores y descuidando, y hasta que se descuidara prácticamente los insumos del que era el invasor. De esa manera pues logró ganar la primera batalla, la gana él, aunque la segunda batalla la pierden porque la primera batalla era naval y ahí sí la gana, pero la segunda batalla la va a perder porque era una batalla terrestre, donde tenía que enfrentarse cuerpo a cuerpo contra los famosos campeones espartanos que estaban entrenados para matar. Es decir, era de cuerpo a cuerpo eran invencibles. Así que en la segunda batalla de la guerra que llamamos la guerra del Peloponeso, pierden la guerra de los atenienses, se regresan con sus muertos, ¿verdad? Pero Atenas se logró mantener. Es decir, los espartanos no lograron conquistar Atenas. Por esa misma razón, porque lograron en la parte neutral del territorio, que hoy llamamos el Peloponeso, o mejor dicho, que en aquel entonces se llamaba el Peloponeso, que es prácticamente toda la parte central de Grecia, lograron sostener esta famosa batalla. Entonces, con esta anécdota, uno entiende muy bien qué es lo que hay que hacer en una guerra. No solamente prepararse con armamento, sino preparar aliados. La perspectiva popular. Algunos dicen, no me gusta leer libros de historia, pero puede enterarse acerca de lo que la gente cuenta. Es decir, podemos indagar con la gente, ¿verdad? Indagar con los testigos oculares, ¿verdad? E llenándonos poco a poco de conocimiento. Quiero contar aquí una anécdota también dentro de las clases de historia que he dado, de un joven que en una ocasión, a un grupo le pedí que hiciera un documental de historia. Y estos chicos tenían en el aula a un compañero que tenía dificultades de aprendizaje, razón por la cual este compañero no quiso ser aceptado por nadie. Mejor dicho, este compañero no fue aceptado por nadie. Lo discriminaron por completo porque era muy distraído, olvidadizo y tenía problemas para retener. Además que tartamudeaba y le costaba desenvolverse. Y por esa situación de salud, diría yo, él fue despreciado. Pues él viene humildemente, se acerca y me dice, Lick, fíjate que ningún grupo me aceptó. ¿Será que usted me permite hacer el proyecto yo solo? ¿El proyecto de cuál? Le digo, el de la documental. Hay que hacer, porque tenían que actuar una obra de teatro prácticamente grabada sobre la vida de un prócer. Y en ese caso, pues, cuando es presencial, les dejo ese proyecto. Cuando no, pues toca así digital. Pero el chico me dice que quería hacer el proyecto solo. Y le digo, ¿pero cómo lo harías? Porque era una actuación, era un drama. Me dice, si usted me lo permite, yo quisiera cambiar de tema y de dinámica. ¿Qué quieres hacer? Y me dice él, quiero investigar la guerra de Honduras con El Salvador. Pero no quiero investigarla en documentos de internet, no quiero buscar en libros, sino que quiero ir a lugares donde están los antiguos combatientes de la guerra, donde hay ancianos que estuvieron en las brigadas combatiendo, tanto del lado de Honduras como del lado de El Salvador, y hacer una entrevista a cada uno de ellos para obtener lo que a mí me interesa conocer. Y a mí me pareció fabulosa la idea. Entonces le dije, adelante, si esa es tu idea, adelante, hazla. Miren, en ese periodo, de todos los documentales, para mí el más valioso fue el de él. Fue el de él porque indagó con gente de Citalá, El Salvador, se fue hasta Citalá a hablar con los antiguos héroes de guerra, ¿verdad? Desde allá, los salvadoreños también, que para ellos son héroes, ¿verdad? Para los hondureños, el soldado hondureño es el héroe. Cada uno ve el héroe como quiere. Lo cierto es que en realidad durante la guerra Honduras-El Salvador ya lo veremos, ya vamos a descubrir quién fue prácticamente el malo en esa película. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo cierto es que él hizo un gran documental, ¿verdad? Popular, basado en lo que la gente contaba de lo que vivió. Y se volvió un documental muy bonito, ¿verdad? Sí, con dificultades en cuanto a la lectura, porque le costaba hasta leer, ¿verdad? Y le costaba plantear la pregunta que hacía, pero al final la respuesta que obtenía era genial, ¿verdad? Y eso es lo valioso. La descriptiva es la que quizá la mayoría rehuye, que es la que se encuentra en los libros de historia. Es decir, es la narración, ¿verdad? De los eventos, sin necesidad de hacer juicios de tipo moral. La mayoría de libros de historia
solo describen el fenómeno y no andan diciendo quién era el bueno o el malo, sino que juzgue la gente que lee de lo que hizo bien y lo que hizo mal cada uno. Cada quien se hace un juicio moral del evento histórico, pero no es el deber del historiador presentar la historia con juicios, sino que el juicio lo va a hacer el lector. También está la forma cronológica, aprender la historia, quizás no leyendo un libro, pero al menos leyendo las cronologías, que son pequeñas descripciones temporales de los eventos ocurridos. De hecho, yo recuerdo que la famosa enciclopedia de Microsoft Encarta 2009 traía una línea del tiempo genial, donde uno podía, de hecho todavía tengo instalado el software porque no me sirve de mucho, cuando se va al internet, ahí recupero un poquito de las dudas. ¿Cómo se llama? Y esta línea del tiempo guarda pues eventos donde uno puede ampliar e ir a ver una pequeña descripción de personajes, eventos, sucesos que han ocurrido. Vale la pena poder tener esa experiencia de hacer un repaso rápido por todos los eventos de la línea del tiempo de esa enciclopedia, ¿verdad? Para ganar un poquito de conocimiento de qué fue primero y qué fue después. Para ir ensamblando este esquema que les digo es uno de los objetivos de la clase, que podamos ir teniendo un esquema más claro de la historia. La visión épica, que es estudiar aquello que son simplemente grandes guerras, grandes héroes, grandes hazañas. La historia épica pues considera todo lo que suena casi a epopeya, ¿verdad? Como los grandes líderes. Y yo, por ejemplo, aquí he puesto a un famoso líder de la antigüedad, que es Alejandro Magno, el famoso emperador Alejandro Magno. También está la visión literaria. No te gusta leer un libro de historia, pero puedes quizá y tratar de indagar qué simbolizan los jeroglíficos o qué simboliza la escritura cuneiforme que está quizá en esta piedra de basalto, que es el código de Hammurabi. Es decir, ¿qué puedes extraer de ahí? ¿Qué puedes indagar? ¿Verdad? Hay gente que de repente no le gusta leer historia, pero le gusta indagar sobre escritura cuneiforme, sobre lenguajes antiguos, y se va llenando poco a poco de conocimiento histórico alrededor de ello, ¿verdad? Y uno poco a poco, a partir de esa experiencia, va amando cada vez más la historia. La visión pictórica, por cierto, la visión literaria también consiste en leer libros de la época, es decir, leer cualquier escrito, pergamino o papiro de la época. La mayoría de historiadores se vuelven historiadores y se van al extranjero a estudiar con la esperanza de poder tener el permiso para entrar a las grandes bibliotecas donde solamente historiadores renombrados de universidades aprobadas les permiten el acceso. Como por ejemplo los historiadores que quieren ir a leer el Archivo Vaticano. Para poder ir a leer un archivo tan histórico, tan importante, tienen que estar avalados por universidades que realmente demuestren y que tienen que tener obviamente todo el certificado, ¿verdad?, legal de que realmente es un historiador validado. Si no, no lo dejan entrar. Pero está abierto a cualquier historiador, eso sí. Prácticamente está abierto a todo el público experto que puede y sabe manejar este tipo de documentos. Porque esa limitación de entrada al archivo no es por la secretividad como antes se creía, es porque los archivos son demasiado viejos y hay que tener la habilidad, conocimiento para poder manipular documentos antiguos. No cualquiera, por tanto, puede ir a leerlos, ¿verdad? Pero sí los historiadores, cualquier historiador, no importa si es ateo, con tal que sea historiador y tenga reconocimiento a nivel de las grandes universidades, puede adquirir acceso al Archivo Vaticano. La ideológica, pero la pictórica. La pictórica consiste en estudiar el arte. Todo lo que tenga que ver con arte, en este caso pintura, escultura, ¿verdad? Incluso la música, incluso aunque lo pictórico va más con el tema de pintura, pero también tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el arte. Hasta la música la letra de una canción de una época particular nos puede decir mucho sobre eso, ¿verdad? Y la ideológica, que es, en este caso no es leer cualquier libro, sino leer aquellos libros o tratados o sumas que presentan algunos pensadores en un momento histórico particular y que sirven para comprender la dinámica de la sociedad. Por ejemplo, pongo aquí como un caso el tratado del Partido Comunista, el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. No es lo mismo que te hablen de comunismo así en la escuela o colegio, a ir a leerte el libro que ellos dos escribieron para entender realmente qué es el marxismo a partir de su propio pensamiento. No es lo mismo que te expliquen un Hitler a través de un documental a que tú agarres el libro de Hitler que se llama Mein Kampf, que significa mi lucha, y leer el pensamiento nacionalista, socialista de este personaje. Entender por qué
él, naciendo del socialismo, se transforma en un dictador. ¿Cómo es posible que hiciera este cambio tan drástico que de pronto pasó del socialismo, ¿verdad?, utópico, a un nacionalsocialismo, ¿verdad?, usando siempre los colores y las figuras que llamarían a la masa, a la gente? ¿Y por qué él se dedica a generar la idea de que sigue siendo socialista, aunque en realidad no lo fue tanto? Es decir, lo único que él ocupó, lo único que él hizo fue agarrar la bandera, los colores y estas ideologías de izquierda para poder atraer a la masa y no tener a un opositor. Porque sabía que si el pueblo pobre se oponía a su causa, no iba a tener el apoyo que tuvo. Pero como se presentaba a sí mismo como un socialista, una especie de alguien que estaba afanado por la nación, pero también por el sentimiento social, entonces por esa razón fue aceptado tanto por ricos como por pobres. Y lo apoyan al máximo, al grado que se vuelve un gran líder para el mundo alemán. Entonces se puede comprender entonces este movimiento histórico de este personaje a partir de su propio escrito. La perspectiva científica, que es aprender historia a partir de los grandes eventos, ¿verdad? Es decir, si te aburre estar en una clase de historia, pero de repente te gusta ver un documental de Nat Geo, un documental de History, donde sacan animaciones, presentan los inventos, se pueden ver los museos, se pueden ver incluso actores representando los personajes, y de esa forma guste más ver la manera como fue avanzando la historia desde el punto de vista de la ciencia y de las artes. Está también la visión religiosa. De hecho, uno de los principios por el cual a mí me encantó mucho la historia es porque al sacar la teología tuve que estudiar historia de la iglesia. Entonces por ahí también me fui, por el lado religioso. Y una vez que empecé a ver los fenómenos de la iglesia, me tuve que ver obligado que si hablé, por ejemplo, de las cruzadas, y que supe que fue un apoyo de parte de un papa hacia Jerusalén, pero también hubo otros reyes. Entonces me tocó que indagar sobre quién fue Ricardo Corazón de León, quién fue Felipe II, quién fue Barbarroja. Entonces, ¿quiénes fueron estos famosos emperadores y reyes que apoyan al Papa en estas campañas para defender Tierra Santa de los musulmanes? Entonces, entender la historia de estos países, ¿verdad? Y cómo se van a mover por una causa. Entonces, toca, por el lado religioso, también indagar más allá de la religión. También está la visión económica, que es obviamente aquellos que están interesados en la administración, en las finanzas. Les va a tocar que leer, ¿verdad? Libros históricos como El pensamiento de Adam Smith en El Capital. Van a tener que leerse quizás hasta el manifiesto comunista para entender también el movimiento de cómo interpretan la economía los marxistas, ¿verdad? Le va a tocar que leer historia, sea como sea, en las disciplinas de la economía se ocupa historia. De hecho, es un fenómeno bien interesante, que los historiadores del siglo XX, una buena parte de ellos fueron economistas que escribieron libros de historia, ¿verdad? Eso cambió también hasta el modelo de escribir historia. Ahí ellos van a meter una nueva forma que más adelante veremos y que ya había mencionado, que es la famosa cliometría. La cliometría, que es meterle estadística y matemática a la descripción de los fenómenos. Y lo van a hacer economistas para hablar de eventos históricos, como por ejemplo la guerra de sucesión en Estados Unidos, el tema de la esclavitud en Estados Unidos, ¿verdad? Lo van a aplicar este conocimiento matemático, económico, a la historia también. Puede ser que te guste la economía y por ahí te va a gustar quizá un poco la historia. Y la política, también la visión política, que es ver a los grandes líderes, representantes, ojo, a veces grandes líderes, a veces grandes próceres, pero también a veces grandes dictadores, grandes en el sentido negativo, ¿verdad? Que hicieron desastres con su política, como las guerras mundiales que promovían obviamente hombres como Hitler y Benito Mussolini o Toyo Hideki, que estaba por el lado de Japón. Está Japón con Toyo Hideki, está Italia con Benito Mussolini, y Hitler fue conformando lo que llamarían más adelante los países del eje de la Segunda Guerra Mundial. Y también hubo buenos líderes que intentaban más bien subsanar este problema en Europa, como Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, ¿verdad? Como Winston Churchill en el caso de Inglaterra, ¿verdad? Que van a estar luchando, y que se me escapa otro personaje famoso, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin, que intentaron derrocar a Alemania para acabar con la guerra, que estaban invadiendo sus propias localidades. Hubo bombardeo a Inglaterra, bombardeo a Estados Unidos y bombardeo a Rusia, por lo cual se vieron tocados y entraban a la guerra para acabar con el enemigo.
¿verdad? Que eso tuvieron que entrar en alianzas para poder granjearse este gran conflicto bélico del siglo XX. Bien, preguntas hasta ahora, chicos. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Ok. Pasamos entonces al siguiente pequeño tema. Tipos de fuentes históricas. Interesante la clase, interesante porque esto yo ya lo he visto en NetGeo. Ajá. ¿Ha visto documentales de esto? Interesante la clase, le digo, varios de lo que usted ya está contando lo he visto ya en NetGeo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, que miren, hay varias formas de empezar a sentir este gusto. De hecho, ahorita mucha gente está metida en Netflix viendo muchas series que tienen un cierto fundamento histórico, ¿verdad? Y son algunas series que se vuelven más bien series de culto, es decir, series valiosas que la gente sigue viendo una y otra vez, ¿verdad? La gente, sea como sea, los documentales y las series de estas cadenas de televisión, cable y redes como Netflix permiten obviamente entrar a conocer un poco la historia, pero sí les digo que hay que tener mucho cuidado cuando sea una película, porque cuando es película a Hollywood o a cualquier industria que es dedicada al cine, le va a interesar vender la idea de la película, por lo cual le van a meter detalles que quizás no están en los libros de historia, como cuando hicieron la película de Francisco Morazán, la película que se exhibió de Francisco Morazán. Los maestros de historia y los profesores escritores de libros de historia, como Miguel Calix, como el profesor Félix, ellos salieron a la luz pública a decir que no estaban de acuerdo con una gran parte de la película y que tuvieran mucha precaución, porque era más una novela que un libro que realmente reivindicara históricamente a Morazán. Entonces, por esa razón, la forma en que narran la vida de Morazán, como que no respeta muy bien lo que dicen los libros. Por esa razón, hay que tener cuidado. Y yo, que sé de religión, también les diré que con solo ver la portada del afiche de la película, ver al obispo, el supuesto obispo que aparece ahí, la vestimenta de él ni siquiera se parece a la de la época. Así que hasta el problema del vestuario. Entonces, no es una película, puede ser divertida para ir a verla, no digo que pueda ser bonita para ir a verla, como una novela, pero tengamos en cuidado que no es un documental de historia. Lo mejor es ir a fuentes más fidedignas, ¿verdad? De verdaderos investigadores que están del lado de las universidades, avalados por universidades, y que normalmente están en revistas de tipo científico, como la revista de National Geographic. Esta revista pues está avalada por investigadores, algunos independientes, otros reconocidos, otros grandes vendedores de libros que tienen bestsellers, porque han ganado pues fama por el tipo de rigurosidad científica que le meten a su investigación y que se vuelven prácticamente redactores de la revista. Entonces sacan artículos buenísimos, ¿verdad? Que ojalá que si pudiera alguno de ustedes, si tiene la economía para hacerlo, se pueda afiliar a National Geographic para que le lleguen en las revistas. A veces salen unos numerales de la revista buenísimos. Yo me he quedado con uno, por ejemplo, de Tutankamón, ¿verdad? El famoso faraón niño, donde puede uno expandir la hoja en 3 páginas para ver la momia de Tutankamón. Ahí hizo una momia de un tamaño, ¿verdad? De 3 páginas de National Geographic para poder ver los detalles de la momia y el estudio que le han hecho, han practicado a la momia. También compré una revista de National Geographic que era del doble del tamaño, es decir, doble de grosor de la revista normal, que contiene los tesoros de Egipto, ¿verdad? Y contiene fotografías de alta resolución bellísimas sobre la cultura egipcia. Entonces, es importante afiliarse a instituciones, a páginas que sean bases de datos de varios research, de varias investigaciones que sirvan obviamente para hacer búsquedas de este tipo de documentos. A veces liberan, por lo menos liberan el abstract, por lo menos liberan ciertas conclusiones y le ayudan a uno saber que sí existen estudios de un tema particular. Y hay otras páginas que son muy populares como Redalyc, que le permite a uno entrar a buscar archivos totalmente de tipo científico, en las diferentes ramas que sean, historia, medicina, biología, astronomía, todas las ramas. Son bases de datos de artículos científicos, de médicos, de antropólogos, de arqueólogos, que presentan obviamente estudios alrededor de un fenómeno particular. Y vale la pena poder leer sus conclusiones. Tipos de fuentes históricas, tenemos 2 tipos de fuentes, las primarias y secundarias, hay hasta terciarias, pero solo me quiero enfocar en las 2 primeras. Y de las primarias, pues tenemos las no escritas,
¿verdad? Como los monumentos, los restos humanos, los restos materiales, los utensilios, los edificios, los testimonios orales. Y en las escritas están las obras literarias, los tratados, los censos, los documentos, los periódicos, las inscripciones, las monedas. Y en las secundarias están los libros de historia, como ustedes saben, por ejemplo, un hombre como Guillermo Varela, lo que él escribe es a partir de estudios antropológicos, arqueológicos, y por tanto su base son la primera mano, que sería la fuente primaria. Y él escribe una obra más sintética todavía de divulgación de estos conocimientos, que se convierte obviamente en un libro de historia. Por tanto, es fuente secundaria. También están las biografías, los tratados de arte, los estudios arqueológicos, las revistas de historia, como les vengo platicando de Nat Geo, ¿verdad? Y hay otras más, no es la única, hay muchas más páginas que se dedican a ese tipo de... Hay una revista llamada Muy Interesante, que también saca bastantes artículos científicos muy buenos, y de historia también, que vale la pena poder leer.